Un saludo para todos nuestros hermanos que nos ven a través de los medios, que nos escuchan a través de los medios también. Un abrazo para todos. Ya estamos listos para ir a la palabra del Señor hoy. Dios es bueno y Él nos hablará en esta mañana. Orémosle al Señor para que hoy sea Dios hablándonos. Estamos escudriñando lo que es el principio de dolores en el Evangelio de San Mateo y aún estamos hablando del fin, estamos hablando del principio de dolores en el Evangelio de San Mateo. Así que, mis amados, nos preparamos ya. Mateo capítulo 24, hoy vamos a escudriñar los versos 20 y 21. Vamos a entender algo que a veces nos imaginamos, algo diferente, pero que Dios nos quiere aclarar hoy. ¿Qué es exactamente lo que nos enseña en Mateo 24, 20 y 21? Es una parábola. Y vamos a mirar qué es lo que Él nos quiso decir en esa parábola ahí. Así que nos ponemos sobre los pies y vamos a orarle a Dios. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que nos regalas. Estamos, Señor, unidos en un mismo espíritu y en un mismo amor, conscientes, Dios, de que Tú hablarás hoy a nuestra vida. Padre, abre nuestro entendimiento. Señor, permite que la luz Tuya, Señor, alumbre hoy nuestra mente y nuestro corazón para recibir esta palabra. Guíanos, Señor, con entendimiento, Padre, y permite, Dios, que ya quede sembrada en nuestros corazones para gloria y honra de Tu nombre, en Cristo Jesús. Mateo 24, 20 y 21 dice la palabra del Señor: Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Estamos ahí entonces. Esta es una parábola, vamos a mirarla en dos áreas y esas áreas son invierno y día de reposo. ¿Qué fue lo que quiso decir Dios respecto a lo que es el invierno y el día de reposo? ¿Qué es el invierno y qué es el día de reposo? Porque tal vez nosotros nos imaginamos, porque ahí dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Pero invierno tal vez nosotros nos imaginamos una lluvia fuerte, como las que estamos teniendo estos últimos días, inundaciones. Es lo que nos imaginamos. Y día de reposo, pues uno enseguida se imagina el día que el Señor estableció como día de reposo desde el Antiguo Testamento. Eso es de lo que muchas veces cuando nosotros leemos esa palabra nos imaginamos eso. Entonces uno dice, bueno, entonces cuando tengamos que huir a los montes, cuando el Señor venga y tengamos que entrar en tribulación, huir a los montes, entonces será que está lloviendo mucho. Entonces tenemos que orar para que no llueva en esos días, y no es así. O si es un día, tal vez un día sábado, tampoco es así. Entonces Dios quiere abrirnos hoy el entendimiento para saber qué es lo que Él a través de su palabra nos quiere hablar con esas dos palabras, invierno y día de reposo. Y vamos a entenderla en su orden. Así que necesitamos el conocimiento, porque Jesús nos muestra la urgencia de estar siempre preparados en el conocimiento de su palabra y listos en oración. Primero, conocer la palabra del Señor. Segundo, listos para estar orando por este tiempo que vendrá en tiempos de tribulación y que ya vemos que se empiezan a acercar muchas cosas, la crisis económica, y no es solamente en Colombia, es a nivel mundial. Enfrentamientos nación contra nación, pestes, gente que hoy en día no se registra como cuando en el COVID, pero hay muriendo en cantidades por las diferentes virus que están viendo. Ayer una persona me llamó
para que orara por algo, porque resulta que su señor padre murió y no hay cupo en las funerarias. O sea, está todo copado. Entonces los aplazaron para que hicieran el entierro 3 días después, mientras que hay cupo. Entonces eso da a entender la cantidad de gente que está muriendo y no nos estamos dando cuenta. Entonces todo eso Dios lo permite y nos están preparando. El Señor nos prepara para ese tiempo. No que nos preparemos para volvernos fanáticos, ni religiosos, ni asumir conductas que no son las correctas. No, que nuestro corazón esté preparado para ese día que Dios nos llame. Entonces todos decimos, ya se va a venir el fin del mundo, y en ese momento muchos están diciendo, Cristo ya viene pronto, el mundo se va a acabar. Pero realmente no es eso. El mundo aún no se acaba, pero a nosotros sí se nos puede acabar en cualquier momento. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Efesios capítulo 6, verso 18, Efesios 6, verso 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello. ¿Qué tenemos que hacer? Orando en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. No nos pide que nos tengamos que estar entrándonos a los lugares santos para estar orando allí todo el tiempo. No, en el Espíritu, dice, en el Espíritu. Y velando no es estarnos trasnochando. Velando es tener la mente y el corazón abierto, los oídos abiertos, los ojos abiertos todo el tiempo, para que todos esos tropiezos que vienen, esas tentaciones que vienen a través de esas 17 obras de la carne, nosotros no caigamos en ellas, no seamos tentados por esas obras de la carne que tanto daño nos hacen y dañan nuestra alma o condenan en sí nuestra alma. Finalmente, la condenación la asumimos nosotros mismos. A veces decimos, Dios nos va a condenar. No, la asumimos nosotros mismos cuando no controlamos las obras de la carne. Cualquier obra de la carne nos puede condenar. Somos nosotros mismos, ni siquiera es Dios, somos nosotros mismos que en la naturaleza de la enseñanza de Dios nos condenamos si no somos obedientes a ella. Así que la importancia de la oración en tiempos de dolores, estamos en tiempos de dolores, aún no es el fin, dice la palabra, estamos en tiempos de dolores, resalta la necesidad de mantener una comunicación constante con Dios y fortalecernos en su palabra. De esta manera, la oración nos fortalece y nos guía, nos fortalece y nos guía. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, que nos dice: por nada estéis afanosos, sino que tenemos que hacer, dar a conocer nuestras peticiones delante de Dios, como en toda oración y ruego, y dice con acción de gracias. Significa que cuando nosotros oramos debemos estar convencidos de que Dios va a contestar, y por eso le agradecemos. Esa es la fe de la que Dios nos quiere cimentar o alimentar en este tiempo. La referencia, entonces, vamos a mirar a lo que Dios nos enseña con invierno y con día de reposo, y vamos a mirar primero, ¿qué es el invierno del que nos habla ahí la palabra? Dice: orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿A qué invierno se refería el Señor aquí cuando nosotros miramos esa palabra? Y la referencia del invierno en el griego tiene varias interpretaciones, pero en esta ocasión a la que se refiere el Señor es pronunciado por Joreb. Y eso muestra un sentido literal representado en tiempos de prueba o dificultades. Un momento en el que el enemigo ataca sin piedad, aprovechando las dificultades para desalentar y desviar a los creyentes que dan paso a la renovación. Entonces, ¿qué empezamos a entender aquí sobre lo que es el invierno?
sobre lo que es el invierno. Dice que es una muestra en un sentido literal que representa tiempos de prueba, de dificultades. Esto da a entender entonces que muchos en este tiempo estamos en invierno. Hay inviernos diferentes para cada persona, pruebas diferentes. Unos es por salud, otros económicamente, otros sentimentalmente, emocionalmente. Y cada cosa, cada área nos trae un invierno a nuestras vidas. Eso es a lo que se refiere el Señor. Entonces todos estamos en prueba en este momento. Todos ya estamos en prueba, estamos en invierno, en ese invierno del que nos habla aquí la palabra del Señor. Filipenses nos enseña eso. Entonces, cuando nosotros miramos esta parte, tenemos que mirar es que literalmente está representado un tiempo de prueba, de dificultades, un momento en el que el enemigo ataca sin piedad. Cuando nosotros caminamos en el orden de Dios, el enemigo de nuestras almas no se va a quedar quieto. Él ataca por todos lados. ¿Y de qué se vale? De las obras de nuestra carne. De eso se vale, de las obras de nuestra carne. Ese es el instrumento o los instrumentos que él usa para atacarnos. Entonces, estamos en pruebas, pero no debemos desalentarnos. Y porque el enemigo lo que quiere es desviar a los creyentes que dan paso a la renovación. Dios nos está llamando en este tiempo a ser renovados en su palabra. Y primera de Pedro 5:8 nos llama ¿a qué? A ser sobrios y velar. Dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y entonces anda a nuestro alrededor. Es algo que no podemos ver. Nuestro enemigo está ahí colocándonos tentaciones desde el momento en que nosotros andamos caminando, desde que nos levantamos, incluso hasta que nos acostamos, y aún en medio de nuestro sueño ahí. Está ahí. Y nosotros tenemos que estar pendientes, velando, despiertos en todo tiempo y mirando en qué momento nos puede atacar con cualquiera de las obras de nuestra carne para hacernos resbalar. Le interesa a él nuestra alma, es lo que le interesa. Quiere arrebatarla de las manos de Dios. Y nosotros sabremos si le permitimos o no que llegue a arrebatar nuestras vidas. El invierno de forma espiritual se puede traducir en una vida de fe más difícil, donde las prácticas espirituales como la oración y la asistencia a la iglesia se vuelven mecánicas o desmotivadas. ¿Cuántas veces queremos ir a la iglesia y nos desmotivamos? Decimos, estoy indispuesto, estoy indispuesta, hoy no voy a ir a la iglesia. Pero se nos olvida que cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos al Dios sanador, al Dios proveedor, al Dios de poder. Y ese Señor, ese Dios de poder, siempre nos va a mandar. O sea, ni siquiera como cuando vamos al médico que nos da algunos calmantes para calmar el dolor, valga la redundancia, sino que cuando venimos a Cristo Él nos va a curar, cuando lo hacemos de corazón, cuando no venimos por venir. Entonces yo vengo a la iglesia como por sentarme y escuchar algo y ya, y entonces me vuelve una tradición, una costumbre. Pero Dios no quiere que nuestra vida en la iglesia sea una costumbre. Dios quiere que nuestra vida en Él, en la iglesia, sea una entrega total a Él. Eso es lo que Dios quiere. Sin embargo, el enemigo nos lleva a escuchar lo que no es la sana doctrina.
sino a buscar maestros que nos digan lo que deseamos oír, y nos aparta de la verdad para seguir mitos y fábulas, porque nos encanta eso, las adivinaciones, los relatos, hacer todo lo que nos motiva en este mundo a tener comodidades. Eso es lo que más nos llama la atención, y tenemos que tener cuidado de eso, saber que la doctrina debe ser pura, santa. Como siempre les repito, Eclesiastés capítulo 13, verso 12, 13, capítulo 12, verso 13, ¿qué nos dice? ¿Cuál debe ser el fin de la enseñanza que recibimos? Debe tener un fin, y debemos identificar que estamos en un lugar por eso. Yo se lo repito muchas veces, tanto por la radio como en la iglesia, y es: ¿cómo debemos conocer el lugar donde nos estamos congregando? ¿Por qué? Porque nos enseñan el temor a Dios y a guardar los mandamientos. Y dice la palabra, y termina diciendo Eclesiastés 12:13, que ese es el todo del hombre. Ese es el todo del hombre. Entonces, ahí está la enseñanza. Entonces, que no vayamos a donde nos llevan fábulas, donde nos hablan, donde el Señor fulano de tal pasa adelante para decir: no, yo era así, Cristo me transformó, estaba enfermo y Cristo me sanó. Bueno, todo eso es algo hermoso, pero no es eso lo que Dios quiere. Dice que no busca testimonios de hombre en una enseñanza, sino el testimonio de Cristo. Eso es lo que nos enseña. Y eso no quiere decir que ustedes no puedan dar un testimonio de lo que Dios hizo con sus familiares, con sus amigos, con su entorno social. Claro que lo pueden hacer, pero en la iglesia no es usada para eso, porque nosotros no traemos gente a la iglesia para que escuche lo que Dios hizo con otros y crea que cuando él, sin el conocimiento, puede hacer Dios algo también en él. No. Dios trae a la gente a la iglesia para llenarlo del conocimiento, de la sabiduría de Dios, que es lo que realmente transforma nuestras vidas. No es otra forma en que Dios cambia nuestras vidas. Segunda de Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4, que nos enseña: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, dice, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y lo volverán a las fábulas. Entonces, es una advertencia que la palabra de Dios nos hace, y cualquier parecido a la realidad diríamos que era pura coincidencia. No, eso es anunciado por Dios. Lo que está pasando ahora fue anunciado por el Señor. Este tipo de cosas están pasando y fueron anunciadas por el Señor. Entonces, el invierno como un periodo de oscuridad, o es un periodo de oscuridad, donde Dios puede parecer distante, pero que son una etapa necesaria de que de la muerte de este viejo hombre para que nazca uno nuevo, de la muerte de las obras de la carne para que nazca uno nuevo. Realmente necesitamos morir a esta carne. Si tú vienes a la iglesia y no quieres morir a la carne, porque esas obras ahí te llevan a vivir en ella, pues realmente estás perdiendo el tiempo. Tienes que disponerte a morir a esta carne, a los deseos carnales, para nacer nuevamente en el Espíritu. Eso es nacer de nuevo. No es de otra manera que nosotros podemos llegar al reino de los cielos. Entonces necesitamos el invierno, que es muerte del viejo hombre, para que nazca lo nuevo. Descender a las profundidades de nuestras propias tinieblas. ¿Cuáles son nuestras tinieblas? Esas obras de la carne, que a veces ni siquiera las vemos y nos parece que son normales. Entonces hay que descender allá. Nosotros somos los que nos conocemos. Nosotros sabemos qué hay dentro de nosotros y tenemos que morir. Tenemos que descender, a esas profundidades que hay dentro de nosotros y que no queremos ver, y que nos tienen muchas veces esclavizados con una enfermedad,
mentalmente. Bueno, son muchas formas económicamente que nos tienen esclavizados. Entonces necesitamos descender a esas obras, a esas profundidades de las tinieblas y fragilidades que tenemos para poder encontrar la luz de Cristo. Razón por la que estos momentos también son un llamado a la oración y la resistencia en el mantenernos en la verdad de Cristo. Porque también las obras de la carne nos van a decir muchas cosas para apartarnos de la verdad de Cristo. No, pero es que nadie me ha dicho nada. Sí, pero hay alguien que me está hablando aquí y que dice como que esto no es, yo mejor a otro lugar donde realmente me motiven, porque aquí no me siento motivado. Pero lo que realmente nos levanta y nos guía y nos fortalece y nos abre puertas y nos sana, se llama palabra de Dios. Y para eso tenemos que buscar la gloria de Dios. Tenemos que buscar la gloria de Dios. Pero ¿qué es la gloria de Dios? No es lo que otros lugares nos han dicho o lo que los motivadores nos dicen que es la gloria de Dios. Tenemos que ir a la palabra del Señor y mirar qué es en sí la gloria de Dios para nosotros. Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 6. ¿Qué dice? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que en nuestros corazones resplandeció. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y aquí nos encontramos con algo, porque tal vez me habían dicho a mí en algunos lugares que la gloria de Dios está cayendo y que levante las manos, y entonces alguien se cayó, alguien empezó a saltar, otros empezaron a reír, otros empezaron a gritar, y entonces ¿qué ocurre? Dicen, no, la gloria de Dios está cayendo, Dios nos está tocando, la gloria de Dios se está moviendo en este lugar. No es así. Lo que la palabra nos dice que es su gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? La palabra dice que el pueblo de Dios allá en Oseas 6 cayó por falta de conocimiento. Entonces tenemos que venir al conocimiento para que no nos engañen. ¿Y qué dice aquí la palabra que es la gloria de Dios? Dice la iluminación del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Eso es la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa es la gloria de Dios. No es las emociones, no. La gloria de Dios es conocimiento. Entonces, entre mayor conocimiento tengamos, mayor gloria de Dios tenemos. Y eso es una cosa que yo no lo enseño, lo enseña ahí la Escritura. La Escritura nos está hablando ahí. Dice, la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Ahí está, en la faz de Jesucristo. Y es que, aunque el invierno simboliza oscuridad, también encierra la promesa de la luz del día cuando venimos y nos llenamos de esa gloria de Dios, de ese conocimiento de Dios. Ahí estamos entonces y entendemos qué es el invierno. ¿Qué es el invierno? Es morir a esto. Es mirar profundamente las tinieblas que hay en nosotros, sacar eso, hacer un análisis de nosotros mismos y poder nacer a una vida espiritual sana y santa en Dios. Eso es lo que el Señor nos enseña hoy y nos da a entender qué es el invierno. No es la lluvia fuerte. No, el invierno del que el Señor nos dice aquí que nuestra huida no sea en invierno, porque es que si huimos, si viene el Señor por nosotros y partimos en invierno, ¿qué significa eso? Que estamos partiendo con tinieblas en nosotros, con pecado en nosotros, con oscuridad en nosotros. No hemos muerto a esto y no hemos nacido de nuevo. Entonces eso es invierno.
¿cierto? Y si nos fuimos en invierno, por eso dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Si oramos en invierno, tal como nos enseña la palabra de hoy, ¿qué significa invierno? Perdón. Entonces, ¿qué es? Estamos en tinieblas y nos vamos a condenar. Por eso dice el Señor, cuidado, que vuestra huida no sea en invierno, porque nos vamos a condenar. Pero cuando no entendemos el invierno, entonces decimos, no, tenemos que huir en esa lluvia terrible, ¿sí? Hasta con granizo y de todo. Y no es eso, es que las tinieblas que hay en nosotros, ¿cierto? Eso es lo que nos enseña hoy la palabra del Señor. Esa es la parábola que Dios abre para que la podamos entender. Por eso dice el Señor que a algunos no les ha abierto el entendimiento para que no entiendan las parábolas y no se conviertan. Pero Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros y quiere abrir la palabra del Señor para que entendamos eso. Y no nos imaginemos es una lluvia, sino una oscuridad dentro de nosotros y de la cual tenemos que huir de esa oscuridad. Amén. Ahora vamos a ir al día de reposo. Ya entendimos que son el invierno, ¿cierto? ¿Sí lo entendimos? ¿Quién lo entendió? Porque estoy dispuesto a explicarles nuevamente, porque no quiero que nos quede eso a medias y que después nos condenemos por falta de conocimiento. Entonces tenemos que entender eso. Ahora sí, entonces, si todos entendieron, vamos a mirar qué es día de reposo, a qué se refiere. Entonces siempre miraríamos que es el día sábado, ¿cierto? Entonces diría el Señor, mirad bien que nuestra huida no sea el día sábado, que era el día de reposo. Ya el día de reposo, ese día de reposo que fue el sábado en la iglesia de Cristo, no se vive ese sábado, pero no vamos a mirar esa parte. Vamos a mirar qué significa el día de reposo. Ya miramos qué es el invierno, ahora vamos a mirar qué es el día de reposo. Y proviene del hebreo sabat, que simboliza en griego sabatón. Esto significa que descanso o cesar del trabajo, pero que en la gracia Cristo lo llevaría al domingo como día del Señor. Ya el Señor lo lleva el día del domingo, ya no es el sábado, es el día domingo. ¿Por qué? Vamos a mirar ahí Marcos capítulo 2, verso 27 al 28, para que la misma palabra nos enseñe su verdad. ¿Sí? Y que nosotros no nos confundamos entonces discutiendo, no es que hay que congregarse el sábado y los otros no el domingo, y muchas veces no entendemos ni por qué, pero vamos a entender qué fue lo que el Señor enseñó aquí al respecto. Marcos capítulo 2, verso 27 y 28 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho, ¿por qué? Por causa del hombre, ¿sí? Por causa del hombre. O sea, no fue por causa de Dios mismo, porque Él quería descansar como lo malinterpretamos a veces, sino por causa del hombre. ¿Sí? Él descansó en el séptimo día, sí es cierto, ¿sí? Pero luego después se estableció, fue por causa del hombre. Para Él fue el séptimo día, para el hombre se estableció también para honrar ese día, pero fue por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces no es el hombre que lo acomoda para vivir ese día o para descansar ese día, porque no fue por causa del hombre, sino por causa de ¿qué? Lo estamos entendiendo, ¿verdad? El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, mire lo que dice aquí, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Jesucristo ahí? Dijo, ya, reformó todo. Ahí vemos que ya quitó vestiduras. Yo me pregunto, Jesucristo enseñó la palabra y el orden antiguo establecido por el mismo Dios allá en el tabernáculo con Moisés, Él le dio unas ciertas vestiduras a los sacerdotes del tiempo. Cuando viene Jesús, Él era Señor, sacerdote y Rey.
Él era rey y sacerdote, y la palabra en Apocalipsis nos enseña eso. Entonces, él era rey y sacerdote, pero la pregunta es, ¿usó las vestiduras de los sacerdotes de la época? No, no, él eliminó eso. Antes había un velo que se usa en los confesionarios. Bueno, hoy en día ya creo que lo han quitado, están solo la tablita, a veces lo hacen directamente con el hombre frente a frente, pero había en los confesionarios, había un velito ahí que el cura lo corría cada que iba a escuchar la confesión del que venía a confesarse. Él corría ese velito y decía, cuénteme sus pecados, ¿sí? Y bueno, entonces corría ese velo. Luego ese velo lo representaba también en el lugar santo, lo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, era el velo. Cuando Jesús muere, ese velo se rompe en dos, se parte. ¿Lo rompió alguien? No, Dios mismo, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que nosotros ahora tenemos contacto directamente con Dios, y es un privilegio que tenemos, ¿cierto? Ya no tenemos que ir al hombre para contarle nuestros pecados, tenemos que ir a Dios mismo, y dice que en el lugar secreto, dice la palabra, ¿cierto? Porque no hay una confesión más genuina y sincera que ir al lugar secreto donde el único que nos escuche es Dios. Nadie se está enterando de nada. No nos da pena ya como ante el hombre que se confesaban. Yo recuerdo que cuando yo era sacerdote llegaba la gente a confesarse, y yo conocía a la gente en un pueblo, se conoce la gente cómo vive, pero se confesaban de todo menos de los pecados que yo sabía que habían cometido, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque les daba pena contarle a otro hombre lo que habían hecho. Con Jesús ya no pasa eso. Cuando vamos al lugar secreto, abrimos nuestro corazón y le contamos todo, ¿verdad? Sin que falte nada. Sin que falte nada. Entonces, eso es lo que el Señor nos enseña en este tiempo. Y es, Él es el día, Él es el Señor del día de reposo. Él anula todo este tipo de cosas que se habían colocado, de ordenanzas que se habían colocado en el tiempo. Él anula todo eso. Y ahora, ¿qué hace? Ahora tenemos una comunión directa con Él. Ahora Él es el Señor del día de reposo. ¿Y qué día fue que el Señor resucitó? El primer día de la semana, que es el día domingo. ¿Qué día fue que el Señor ascendió al cielo? El primer día de la semana, que es el domingo, ¿cierto? Por eso se constituye en el Señor del día de reposo. Y es ahí cuando nuestro reposo también, que ya vamos a mirar qué significa también, ¿sí? Es el día domingo. Aquí más que eso vamos a mirar es qué significa eso, porque aquí también quería dejar claro, y es por qué el Señor es el día de reposo y por qué ya no se constituye el reposo el día sábado. Por tanto, dice el hombre, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. En ese día de reposo, Jesús invita a aquellos con cargas pesadas y cansancio a que se acerquen a Él para encontrar alivio en Él. Entonces vamos a empezar a mirar, y es cómo es que el Señor nos habla de qué es nuestro reposo ahora y cómo es que nosotros guardamos ese reposo ahora. Y vamos a ir ahí a Mateo capítulo 11, verso 28, y nos enseña algo. Mateo capítulo 11, verso 28 dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Quiénes? Los que están trabajados y cargados. ¿Y qué pasará? Dice que Él les hará descansar. Entonces ese es el día de reposo. Venimos a Cristo para descansar, pero ¿cómo venir a Él? ¿Cómo venir a Cristo para poder descansar en Él? Porque a veces nosotros tomamos ese Mateo 11:28 y hasta oramos con Él y dice: Señor, tu palabra dice que vengan a ti todos los que están trabajados y cargados y tú los harás descansar. Y yo reclamo, escucho oraciones haciendo eso, yo reclamo esa promesa para mí. Pero no es así, hermanos. Para poder tomar esa promesa,
¿Cómo venir a Él? ¿Cómo venir a esa promesa? Santiago capítulo 4, verso 8. Santiago capítulo 4, verso 8. ¿Qué nos dice? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, ¿verdad? ¿Cómo nos acercamos entonces a Dios? Dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, pero ¿cómo venimos a Él? Primero tenemos que hacer, limpiar ¿qué? Nuestros corazones, nuestras manos, dice, acercados a Dios y Él se acercará a vosotros, pero dice, pecadores, limpiad vuestras manos primero. ¿Qué tenemos que hacer? Apartarnos del pecado. Y los de doble ánimo, hoy creemos, mañana no creemos, o le creemos a Dios con dudas. Y entonces si le creemos a Dios con dudas, ¿eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Doble ánimo, ¿verdad? Doble ánimo también es, hoy estoy de una manera, mañana estoy de otra. Aquí en la iglesia vengo y me presento y levanto mis manos y qué bonito adorar al Señor, pero llego a mi casa a pelear. Eso es doble ánimo y eso no le agrada a Dios. O me declaro cristiano y entonces hablo del evangelio, pero allá en el trabajo o en el lugar donde laboro, por alguna razón me contrariaron y enseguida, ¿qué hice? Me enojé, ¿cierto? Eso es doble ánimo, eso es doble ánimo. En la mañana estoy contento y en la tarde estoy bravo, eso es doble ánimo, ¿cierto? O al mediodía estoy contento y en la tarde estoy triste, eso es doble ánimo, ¿sí? Todo esto constituye y dice, los de doble ánimo, ¿qué tienen que hacer? Purificar sus corazones. Entonces, yo recibo la promesa de Mateo 28, pero tengo que saber qué me pide Dios para poderla recibir. ¿Cómo venir a Él? Pablo también enfatizó que las prácticas del Antiguo Testamento son sombras de la realidad que encontramos en Cristo. Esto sugiere que el significado del día de reposo se ha transformado en ¿qué? En una relación más profunda con Dios. Ya no es como antes. Nosotros teníamos que hacer en el día de reposo una serie de obras. Habían que hacer sacrificios, había que permanecer un buen tiempo con el Señor. Ese día no se podía hacer nada, pero ahora ya no, ahora nuestra relación es más profunda. Anteriormente el Señor llegó a decirles, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Con la iglesia no puede pasar eso. Nosotros no podemos estar honrando de labios, pero nuestro corazón está en el pecado, está en la suciedad, está en la oscuridad, está en el invierno. Así no puede ser. Nuestra vida tiene que cambiar. Hay que hacer cambios en nuestra vida. Entonces, todo esto sugiere que el significado del día de reposo se ha transformado, como les decía, en una relación más profunda con Dios. ¿Qué dice Colosenses 2:16 al 20? Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Qué es el día de reposo hoy en día? Dice, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza. Este es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da
Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Crecer con el conocimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Y aquí es cuando nosotros tenemos que mirar a veces nos metemos en una serie de hipocresía, y nos vamos a reunir con nuestra familia, yo no me puedo tomar un vino, no, qué pena, pero yo cristiano. No, que partieron la rellena y yo no puedo comer rellena, qué pena, pero yo soy cristiano. Pusieron una música, entonces en familia, ahorita en diciembre ocurre eso. Y entonces, no, yo no puedo bailar porque soy cristiano. Dice la palabra que esos son obras de hombres, son estatutos de hombres. La palabra de Dios en cuanto a la rellena y al vino nos dice que no lo que entra por la boca contamina al hombre, es lo que sale de la boca. Entonces yo no como vino, no tomo vino, ni como rellena, pero luego me siento ahí a un lado a juzgar de los demás. ¿Eso qué es, hermanos? Eso se llama hipocresía, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. O sea, yo en este momento no les estoy diciendo entonces que entonces en diciembre usted vaya y comparta con su familia y se emborrache. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que se tome una copa, 2 copas, 3 copas, 4 copas, no más, porque se puede emborrachar, hermano, ¿sí? No más, ¿sí? Ya dijo, entonces nos podemos comprar el petaco de cerveza. No, yo no estoy diciendo eso, hermanos, ¿sí? Estoy diciendo que tú puedes compartir una cerveza, 2 cervezas si quieres con tu familia ahorita el 24 de diciembre, el 31 de diciembre. Nosotros no los estamos aquí. ¿Por qué? Porque además que esos son ritos que se hacen dentro de las iglesias, porque ni Cristo nació el 24 y bueno, el 31 de diciembre sí partimos el año y tenemos, pero finalmente cuando lo miramos en el hebreo ni siquiera se parte el año el 31 de diciembre, por ahí en abril. Pero bueno, no vamos a mirar esa parte, sino decir que nosotros no celebramos eso. Así que el 24 y el 31 ustedes, como de costumbre aquí en la iglesia, siempre deben estar compartiendo con su familia. Pero compartiendo con su familia es siendo buen testimonio. Tómese el vino y demuéstrele a la familia que ustedes son diferentes, que ustedes pueden regar la palabra del Señor o la semilla de su palabra en su hogar, en su familia. Muéstrenle a Dios, muéstrenle perdón a su familia eso, ¿sí? Si quiere baile, baila, decentemente, claro. Yo no le estoy diciendo que vaya y agarre a la vecina y al vecino o a la que está allá en amacizado y empiece allá a conquistarla. No estoy diciendo eso, hermanos. Estoy hablando de que con respeto lo podemos hacer. En ningún lugar de la palabra me dice que yo bailo y entonces me condeno, o que si yo me como una rellena me condeno. Ahora sí, algo que sí tenemos que tener cuidado y quiero dejar claro es, si tenemos una reunión con unas personas que conocen a Cristo o por lo menos tienen una idea de Cristo y dicen, a mí me enseñaron que no debo comer rellena, que no debo tomarme un vino y que no debo bailar, entonces tampoco sea tropiezo para ellos, ¿no? Sino, trate de, si está en la reunión en los que deciden no comer eso, ni hacer ciertas cosas, no lo hagas tampoco, porque entonces no, es que la palabra dice, yo sí lo voy a hacer aunque ustedes no lo hagan, no, porque son tropiezo para ellos, ¿no? Todo eso tenemos que ser cuidadosos, pero si estamos en las personas que conocen, que no conocen al Señor, pues entonces no estoy diciendo que vuelvan locos como ellos, ni que se emborrachen como ellos, vuelvo y repito, pero sí acompañémoslos en una reunión y mostrémosles en medio de esa reunión que hay una esperanza en Cristo, que hay una esperanza en el Señor. Tenemos que mostrar eso, y eso es lo que tenemos que hacer.
Yo recuerdo que alguna vez dentro de mis familiares, todos los familiares que están hoy caminando con el Señor, que pues fue en una reunión de esas de un 31 de diciembre. Llegamos ahí, mis padres habían venido y era la tercera vez que yo creo que veía a mis padres en mi vida. Y tenía una reunión aquí en Bogotá, me invitaron, fui y nosotros nos tomamos, recuerdo, a mí me sirvieron una cerveza y a mi esposa le sirvieron un vino y con eso la pasamos toda la noche. Y cada rato decía, no he acabado, aquí tengo todavía, ¿sí? Se toma otra, no, aquí con esa tengo, ahí todavía tengo, ¿sí? También tuvimos que hacer un baile con ellos y todo ese tipo de cosas. Les digo que a las 3, 2 de la mañana ya todos estaban llorando, borrachos, lamentando una serie de cosas de los años pasados. Nosotros estábamos bien, ¿sí? Todos quedaron por ahí dormidos y como había que hacer un asado, nosotros hicimos el asado ahí en esa terraza. Y cuando ellos se despertaron como a las 11 de la mañana, todos enguayabados, con dolor de cabeza, ya les teníamos el almuerzo, el asado, ¿sí? Y les habíamos preparado una serie de cosas y tomaron y nos preguntaron por qué nosotros nos divertíamos, no habíamos tomado y nos habíamos emborrachado con ellos. Y ahí fue cuando sacamos la carta. Porque nosotros vivimos una vida en Cristo. Y no es que no podamos tomar, sí tomamos y ustedes se dieron cuenta. Y sí bailamos y ustedes se dieron cuenta, pero no nos emborrachamos. Ni hicimos lo que ustedes hicieron, que ya ustedes imaginan qué más hace un borracho después de llorar y todo ese tipo de cosas. No les voy a decir aquí para que no dañarles el día, ¿no? ¿Sí? Entonces, es eso. Y es de la manera en que nosotros podemos ser buen testimonio a la gente y no cerrarnos a que yo no hago eso porque esto es ofender a Dios y darle gusto al diablo y no sé qué más cosas. No, nosotros tenemos que compartir con ellos, pero de una manera sabia y decente, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Así que yo, como les digo, no los motivo a emborracharse, los motivo a compartir con su familia. ¿No los motiva a unirse a los cuentos groseros allá que se arman en esas reuniones? Esos cuentos de doble sentido, ¿no los motiva a eso? Cuando estén en esos cuentos, apártate un ratico, no necesita irse de la casa, apártate un ratito mientras terminan los cuentos. Y ya, después comparte con su familia. Pero ¿cómo quiere ganarse a la familia o cómo quiere ser el intermediario de la familia para Cristo si no comparte con ellos? Y usted tiene que ser luz en medio de las tinieblas. Jesús dice que lo acusaban, ¿por qué? Porque se sentó a comer con publicanos y pecadores. Y note que la palabra dice que a comer y beber, ¿no? Con publicanos y pecadores. Pero dice que Jesús se emborrachó nunca, en ningún lugar. Dice que Jesús se emborrachó, ¿no? Pero sí comió con todos ellos. Transformó el agua en vino para que hubiera una fiesta, que eso también tiene otro significado que después lo vemos. Pero Dios es a lo que nos llama en este tiempo. Entonces, que no nos metan cuentos y raras cosas y entonces vivimos tradiciones y conceptos de hombres, pero no vivimos la palabra del Señor. A eso es que se refiere y eso es reposo. Vamos a mirar qué más nos habla el Señor de esto. En el Nuevo Testamento, el griego, además de sabatón, también se usa la palabra griega katapuisis para referirse a un estado de reposo y paz en Cristo. Entonces, ¿qué es katapuisis? Reposo y paz en Cristo. ¿Quién tiene reposo y paz en Cristo? Nosotros. ¿Cómo puedo decir que soy cristiano si vivo amargado a toda hora? Si miro la leche y se me corta, ¿sí? No. Si no me pueden decir nada porque enseguida pego el grito terrible, yo no puedo decir que soy cristiano.
Yo no puedo decir que soy cristiano cuando en mi trabajo medio me hacen una ofensa y levanto y empiezo a decir una serie de cosas que no esperaban de mí. Entonces, no puedo pisotear el evangelio del Señor. Tengo que aprender a entender que en mi corazón hay paz y que aunque me ofendan, eso no me duele. ¿Por qué? Porque hay paz en mi corazón. Y ese es el día de reposo para nosotros. Luego que entendemos que los días de reposo deben ser todos los días de nuestra vida en Cristo Jesús. Porque todos los días de nuestra vida debe haber paz en nuestro corazón. Y eso es lo que el Señor nos enseña. No nos enseña tradiciones de hombres o estatutos de hombres. No, nos enseña a mantener la paz en nuestro corazón. Eso es día de reposo. ¿Qué nos dice Hebreos 4, 1 y 2? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca que no haberlo alcanzado, ¿cierto? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó. ¿Por qué? Por el oír la palabra y por no ir acompañada de ¿qué? De fe en los que la oyeron. Entonces, torcieron la palabra, nos enseñaron otra cosa y nosotros, ¿qué hacemos? No comemos rellena, pero decimos mentiras. No comemos rellena, pero no tomamos vino, pero fornicamos, ¿cierto? No comemos rellena o no comemos ciertas cosas que ellos comen, pero sí nos sentamos a murmurar de los... Eso no sirve de nada, hermanos. Entonces, aquí no se trata de comamos y bebamos, sino de la justicia y la paz que hay en nuestro corazón. De eso se trata. Así que, mis amados, la vigilancia espiritual en momentos específicos como el invierno o el día de reposo también pueden interpretarse como la necesidad de discernimiento en nuestras decisiones. ¿Cuáles deben ser nuestras decisiones? Y para eso tenemos que tener entendimiento en la palabra. Primera a los Corintios 2:14. El hombre natural, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si yo no tengo esa comunión con el Espíritu de Dios, pues ¿cómo discierno algo, cierto? Eso me da igual. Y entonces me dejo llevar por los engaños ajenos y termino creyendo que mi vida cristiana es una vida donde no tengo que meterme en una jaula y no salirme de ahí, ¿sí? Entonces, cuidado, si va a tal parte se contamina, si va allí también se contamina. Y entonces métase en una jaula donde no lo puedan contaminar, ¿cierto? Pero les aseguro que si está metido en una jaula, hasta el mismo aire te contamina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar esos preceptos de hombres, esos conceptos humanos y realmente vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros somos libres, pero no dejemos que esa libertad, dice la palabra, sea como ocasión de caer, ¿cierto? Entonces vivamos una vida en integridad con Dios. Miremos lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Qué puede hacer en nuestra vida? Es vivir en espíritu, porque si no, no entendemos nada y vivimos una vida diferente a lo que Dios quiere que vivamos. Finalmente, entendimos lo que es esto del día de reposo, ¿verdad? ¿Qué es? A ver si todos me dijeron sí, ¿qué es? ¿Cómo? Descansar, tener paz, tener reposo interno, ¿cierto? Eso es el día de reposo. El día de reposo en el Antiguo Testamento se
se hacía en los templos, sinagogas. Ahí había que reunirse al día de reposo. Nosotros ahora, ¿qué somos para Dios? ¿Cuál es la casa de Dios en nosotros? Nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, si en ese tiempo se llevaba el día de reposo en los templos, y si tú ahora eres templo del Espíritu Santo, ¿dónde debes llevar el día de reposo? En nosotros mismos, ¿cierto? Tenemos que tener entonces la paz interior, la paz interna. La amargura, no, la paz interna, la paz interna. Entonces tenemos que mirar eso. Finalmente, hay otra palabra ahí que es en el verso 21, donde se predice un periodo de gran tribulación. La tercera palabra que miramos ahí, que la hemos mirado en otras, casi en todo el escudriñar que hemos hecho de Mateo 24. Que eso significa, ¿qué es tribulación? Sufrimiento y aflicción, calificado como algo que nunca antes se había sucedido ni volverá a ocurrir. Algo que nunca antes había sucedido ni volverá a ocurrir. Y el propósito de la tribulación, ¿qué es? Porque entonces como sí que algo que no había ocurrido y que no volverá a ocurrir, entonces ¿qué es? Y el propósito de la tribulación aquí en esa área es formar el carácter como el de Cristo. Estamos trabajando en eso. Qué difícil es formar el carácter de Cristo en nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no había pasado y por qué es algo que puede ocurrir y que no puede ocurrir después y que entonces uno lo ve como terrible en el momento? Porque formar el carácter de Cristo no es fácil. Porque formar un carácter de Cristo en nuestra vida nos cuesta lloro. Qué difícil es, ¿cierto? Querer hacer. Pablo dijo, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y dijo, miserable de mí. Pero dijo algo más, y dijo, gracias doy a Cristo que me redimió de este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Difícil, ¿cierto? Difícil porque vencer las obras de la carne, como ya lo dije inicialmente, no es fácil. No es fácil. Es una tribulación constante y fuerte, y a veces lloramos porque queremos cambiar y no podemos. Y acudimos a Cristo. Y en algunos lugares hasta nos han dicho, aguante hambre, ayune, ¿sí? Y ayuno y nada. Sigue eso en mí, porque ayuno de una manera incorrecta, ¿sí? Ya sabemos nosotros cómo tenemos que ayunar, ¿verdad? ¿Sí? Isaías 58, 5 nos enseña, 5 y 6 nos enseña esa parte. ¿Cómo es que tenemos que ayunar? No es póngase a aguantar hambre y termina por ahí hasta con úlcera y no hizo nada. No es eso. No es eso. Mire, hasta la persona de 100 años puede ayunar como el Señor lo establece. Pero si ayuna como el hombre que dice, entonces se va a enfermar y es delicado que vaya a ayunar, ¿no? El niño también puede ayunar si quiere, cuando tenga entendimiento, pero él no necesita ayunar porque él no tiene pecado, y los pecados que él tiene es porque se los han infundado, se ha contaminado de sus familiares. Por eso él cuenta los pecados a partir de los 12 años, porque el niño ya a los 12 años, el jovencito ya tiene entendimiento. Entonces el niño no necesita ayunar, pero nosotros sí necesitamos ayunar. 30 días por no decir mentiras. 30 días por no hablar mal de los demás. 30 días para no acusar y poner el dedo sobre otros. Y es juzgarlos, ¿no? Bueno, yo no sé cuáles son los pecados que tiene cada persona, pero tiene que ayunar, es por eso. Dice que debemos desatar esos yugos de nosotros, dice la palabra. Y qué bonito que podamos entender eso, ¿sí? Y no necesitamos, si tú quieres abstenerse de alimentos, hágalo. Finalmente Dios también mira eso y además su organismo se ayuda, porque
para el organismo uno necesita ayunar por lo menos cada año unos 2 días para limpiar el organismo, ¿no? Pero eso en cuanto a los alimentos, pero eso no es lo que el Señor nos enseña ahí también. Dios nos enseña de un ayuno es apartarse del pecado, y para eso tenemos que ayunar podemos ayunar hasta un año. Un año, porque si yo soy tan aferrado a la mentira y ella está tan aferrada a mi carne, no va a ser fácil dejarla. Entonces ayuno, vuelvo y termino, dije mentiras, vuelvo y tomo otro mes, dije mentiras, vuelvo y tomo otro mes, hasta que educo mi cuerpo, ¿verdad? Hasta que lo educo. Bueno, mis amados, entonces, ¿qué nos dice Romanos 8, 28 al 29? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de los muertos. ¿Cuántos quieren ser a la imagen de Cristo? Aprendimos qué tenemos que hacer, ¿cierto? Y es que, ¿qué tenemos que hacer? La primera palabra que aprendimos fue que el invierno, ¿cierto? ¿Y qué es el invierno? Las obras de la carne. Después aprendimos la segunda, ¿cuál fue? Día de reposo. ¿Y qué es reposar? Tener paz en nuestro corazón, ¿cierto? Tener paz en nuestro corazón. Y la tribulación es salirnos de todo esto, ¿cierto? Salirnos de todo esto, amén. Entonces, aquí Mateo 24 y 20 y 21 nos llaman a la vigilancia y la preparación en la oración, recordándonos que debemos estar siempre listos para enfrentar cualquier desafío que se presente con el fin de ser perfeccionados, ¿cierto? Tenemos obras de la carne entonces en nosotros, y hay obras de la carne que no nos dejan tener buena salud. Hay obras de la carne que no nos dejan prosperar en nuestra parte económica. Hay obras de la carne que no nos dejan prosperar en nuestros sentimientos. Por eso es que los hogares hoy en día se casan, y por ahí, si es que se casan o viven así, y por ahí a los 6 meses, un año ya se están separando, 3 años, 4, 5 años. Y lo peor de todo es que ya han tenido niños y estos niños quedan desamparados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Morir a esto, ¿verdad? Lo entendimos, tenemos que morir a todo esto. Hay que cambiar nuestra forma de vida, hay que traer paz en nuestro corazón. Y para eso vamos a orarle a Dios, para que Dios nos libere hoy, que haga Dios un milagro en nuestra vida, porque nosotros no podemos hacerlo. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que nos regalas. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas hoy, Dios mío, porque has venido, Dios, para ayudarnos, Señor, para guardarnos, Padre eterno, porque en ti, Señor, estamos confiando que tú nos limpiarás, Padre eterno. Henos aquí, Señor. Tu palabra nos enseña que si clamamos a ti, ahí en Jeremías 33:3, tú nos responderás. Pero no solamente eso, sino que nos mostrarás cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos, Padre amado. Aquí estamos entonces ante tu presencia, clamando por nuestra necesidad. Señor, gracias porque en momentos, Señor, en los que no podemos salir de casa, tú estás con nosotros y podemos hablar contigo muchas veces, Señor. Gracias porque podemos ir ante tu presencia cuando nos permite salir de casa, Señor. Y número 6:26, tú, Jehová, dice: alza sobre nosotros tu rostro y pone en nosotros paz, Señor. Así que a cualquier hora y en cualquier lugar nos acompaña, Señor, para que recibamos un toque sanador y tu paz, Señor. Por eso, Señor, nos acercamos a ti hoy, Dios, para pedirte, Señor, que seas con los confinados, Dios, con los enfermos de hospitales,
de clínicas, Señor, o aquellos que están en su casa bajo algún virus, Dios, o enfermedad. Señor, esas enfermedades contagiosas, Señor, los sistemas inmunológicos, Señor, que no permiten que nuestro cuerpo funcione bien. Ayúdale, Señor, a saber que no están solos, Señor, o que no estamos solos, Padre. Ayúdanos a entender, como nos prometes en Isaías 41:10, Señor, que no debemos temer porque tú estás con nosotros, que no debemos desmayar porque tú eres nuestro Dios que nos da fuerzas. Siempre nos ayudará, siempre nos sustentará con la diestra de tu justicia. Señor, no nos abandonarás jamás, Dios. Hoy quiero, Dios, acudir y recordar que tú nos escuchas y que escuchas nuestras oraciones, Dios mío. Padre, hoy te ruego, Señor, que extiendan tu mano de amor y de gracia sobre nosotros, Padre eterno. Señor, trae medicina a nuestro cuerpo, como nos enseñas en Jeremías 33:6, Señor. Padre, has venido a traer sanidad y medicina, Señor. Reprende toda enfermedad, toda mala costumbre, Señor, todo pecado, toda obra de la carne de nuestro cuerpo, Padre. Y Señor, libéranos, Padre, bajo tu mano, Señor. Danos la oportunidad, Dios de Israel, Señor, de venir a tu presencia, Señor. Queremos, Señor, como aquel Bartimeo, Dios, que dejó su capa, Señor, para venir a ti. Y tú, Señor, le diste la luz. Le permitiste ver, Señor. Ayúdanos a dejar esta capa de las obras de la carne atrás, Señor. Ayúdanos a venir a ti, Señor Dios. Y Señor, ayúdanos a mirar profundamente las tinieblas, esa capa de tinieblas que hay en nosotros, Señor. Y poder deshacernos de ella para venir a ti, mi Señor. Porque solo tú, Señor Dios, tienes salvación y vida eterna para nosotros, Dios mío. Pero también tú tienes la mano sanadora, como lo hiciste hace más de 2000 años, Señor, con tu pueblo en la tierra, Dios. Hoy queremos, Señor, levantar nuestros brazos, Señor, y decirte gracias. Queremos tocar, Señor, a través de tu Espíritu, ese borde de tu manto, Señor, como aquella mujer del flujo de sangre, Señor, que confió y creyó en ti, Señor, y superó todo obstáculo, Señor, y vino a ti, Dios, para recibir, Señor, esa sanidad. Y la recibió por su fe, Señor. Hoy te rogamos, Señor, que nos permitas tocar entonces ese borde, Señor, y creer, Dios, Señor, que por tu llaga nosotros somos curados, Señor, como nos enseñas en Isaías 53:5, Dios. Señor, así que, Padre, aquí estamos hoy, Señor, delante de ti, Señor, recibiendo, Señor, el poder de tu gracia, Padre eterno, Señor, porque hoy saldremos de este lugar sin enfermedades, confiados, Dios, en que también nuestras finanzas, Señor, fluirán. Señor, hoy creemos, Dios, que esas hojas de vida que hemos dejado, Dios, en los diferentes lugares, Señor, hallarán gracia, Señor Dios, ante el psicólogo, Señor, ante el trabajador social, Señor, ante el jefe de personal, ante el gerente, Dios mío. Y Señor, las puertas, esos cerrojos que estaban cerrados, se abren en el poder de la sangre de Cristo Jesús, Señor. Padre, por el poder de Dios, Señor, el empleo, Señor, será otorgado, lo creemos. Permítanos salir de este lugar creyendo, Dios, que las puertas se abrirán, Señor. Y que, Señor, ya no estaremos más en escasez, Dios mío, porque tú suplirás, dice tu palabra, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro, Padre.
Señor, gracias. Gracias por traer sanidad desde mi cabeza hasta mis pies, Señor. Gracias por llevarte este dolor que tenía en la espalda, Dios. Gracias por llevarte este dolor que tenía en las piernas, Dios mío. Gracias por llevarte este dolor que tenía en mis hombros, Dios mío, en mis manos, Rey Jehová. Gracias, Señor Dios, por llevarte, Dios, estos dolores de cabeza, Señor, que tenía tanto tiempo, Dios mío. Y gracias, Señor, por sanar esas úlceras, Señor Dios. Gracias por, Señor, desvanecer esos tumores y secarlos, Dios mío. Gracias, Señor, por secar el cáncer hoy, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nos declaramos en Cristo Jesús libres, Señor, por la llaga de Cristo, esa llaga que hicieron en tu costado. Recibimos nuestra sanidad, recibimos nuestra provisión, recibimos ese crecimiento espiritual. Nos declaramos victoriosos en Cristo, porque en Él somos más que vencedores, Dios. Tú no nos has dado espíritu de cobardía, Señor, dice tu palabra, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Y creemos, Señor, con el dominio que da nuestra alma, nuestro espíritu, que tú serás, Señor, nuestro sanador hoy. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Tu presencia irá con nosotros, Dios mío, y nos dará descanso, Padre mío, porque tú eres el Dios santo y maravilloso, Padre. Gracias, Señor, porque hoy podemos habitar bajo tu abrigo, Señor, y morar bajo tus alas, Señor Dios mío, y no temer, Dios, a lo que venga en el mundo, Señor, porque tú nos guardarás. Tu palabra dice que a muchos les llegarán, pero que a nosotros no nos tocará, Señor. A tus ángeles has mandado para guardarnos en todo momento, para protegernos, Señor. Señor, para que nos lleven en tus manos, Señor Dios, para que nuestro pie no tropiece y tengamos accidentes, Señor. Reprende, Dios, todo poder de las tinieblas, Padre eterno, y guárdanos, Señor, de las garras de los ladrones, Señor, de aquellos que acechan nuestra vida, Dios, de los atracadores, Señor. Guárdanos de todo accidente, Padre eterno, y permite, Dios, que esta semana que iniciamos hoy, el resto de vida, sea una tiempo de bendición y para bendición en Cristo Jesús de Nazaret. Te invocaremos cuando te necesitemos y creemos que tú nos responderás, Señor. Estaremos contigo en medio de la angustia, Señor, y tú nos librarás y nos glorificarás, Señor, y nos saciarás de larga vida y nos mostrarás salvación todo el tiempo, Señor, porque en ti hemos confiado, Dios, para gloria y honra de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.